Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más. Hoy empezamos con el segundo libro de Timoteo, la carta de Pablo dirigida a Timoteo. Así que les espero que nos acompañen. En nuestro canal pueden encontrar una lista de reproducción con la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, donde pueden encontrar un comentario de quién es este personaje. Pero pues sin dar mayor contexto vamos a empezar en el capítulo 1 del segundo libro de Timoteo. Pero oremos primero, como siempre. Padre Celestial, te ruego que nos dé sabiduría a lo largo de tu palabra. Queremos aprender, Señor, queremos entender cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo para tu pueblo, Señor. Guíanos, instrúyenos como hijos muy amados que somos en ti, por favor. Bendícenos, permítenos adquirir el conocimiento para acercarnos a ti, en verdad, Padre, te lo ruego. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, dice el capítulo 1 del segundo libro de Timoteo. Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en el Mesías, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos ahí. Es una carta personal de Pablo a Timoteo. ¿Qué diferencia hay de la carta de Pablo a Timoteo a una carta como la carta a los romanos? Que es dirigida esta a una persona y a la otra por ¿sí? Exacto, que es que las cartas de Pablo, como la de los Gálatas, los Romanos, Filipenses, Corintios, son cartas públicas. Pero esta es una carta privada, ¿no? Es como mandarle un correo a un amigo, ¿no? Una conversación de WhatsApp con un amigo, una carta entre una pareja y hacerla pública, ¿no? No es lo más apropiado, ¿no? Obviamente, la razón de que esta carta esté incluida dentro del canon bíblico es porque tiene un mensaje poderoso desde, llamémoslo así, desde un maestro a su discípulo, de un maestro a su discípulo, de un líder a uno que le sucedería en el trabajo que él hacía. Y Timoteo era un hombre que estaba en este proceso, ¿no? Era un discípulo que vendría, o que ya era, de hecho, un ministro en el servicio a la congregación, como lo eran los apóstoles, los misioneros, los evangelistas, pastores y demás. Así que Pablo le envía una carta donde ya vemos el afecto que le tiene, ¿no? Le doy gracias a Yeshua por mi amado hijo Timoteo. Otra vez les digo para entender bien cómo era um, esta relación, este trabajo en equipo, este colegaje entre Pablo y Timoteo. Les invito a ver la carta primera. Pero aquí dice, le doy gracias por ti, a Dios. Me acuerdo de ti en mis oraciones. Deseo verte porque recuerdo tus lágrimas. ¿Qué tipo de lágrimas? Vamos a ver. Dice, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, que estuvo en tu abuela y en tu madre. Y estoy seguro que tú la tienes. Entonces vemos algo interesante que se menciona aquí de Timoteo, que quizás desconocíamos. Y es que el acercamiento de Timoteo no era algo exclusivo de él. No es como que Timoteo conoció el Evangelio, digamos que de una manera independiente, sino dice Pablo, también lo tenía tu abuela y tu madre. O sea que eh, era un asunto también de familia, la familia de Timoteo, por lo menos del lado materno. Recordemos que Timoteo era de padre griego, su madre, su abuela eran judías al parecer. También se habían acercado a la fe de Yeshua y tenían una conducta
digamos, de testimonio, a lo cual Pablo dice, yo sé que son mujeres de fe. Yo sé que son mujeres de fe, así como tú eres un hombre de fe y de eso doy testimonio. Pablo se sentía muy orgulloso de quién era Timoteo como un hombre de fe. Así que, ¿qué es ser un hombre de fe? ¿Ah? ¿Qué es ser un hombre de fe? Fiel a la Era un palabra hombre que ha fiel. recibido. Era un hombre fiel. Un hombre fiel al conocimiento adquirido por Dios, entregado por Dios y adquirido por el pueblo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo exhorta a Timoteo que avive el don que había en él. ¿Cuál era el don que había en él? ¿A qué se refiere? Pues Timoteo era un siervo de Dios, como hablaba un ministro, y dice, haz tu obra, no te duermas, avívala. Haz lo que tienes que hacer porque yo he impuesto las manos, es decir, yo te designé para esta tarea y no puedes ser un cobarde, sino que tienes que hacer las cosas con espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que la obra que Timoteo debía hacer, de la cual Pablo dice, yo oro por ti para que te avives en ello, hazla y no te avergüences. Veamos el 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Vemos? Está diciéndole Pablo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de Yeshua y haz la obra que tienes que hacer. Aviva el don que ha sido puesto en ti. Entonces, este mensaje es conciso y Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que perseverar en esa fe que ya tenía su familia, que recibió testimonio de su madre, de su abuela con esto, y le dice, avívalo, es decir, esforcémonos. Si Pablo nos viera, ¿qué nos diría? Quizás diría, chévere, están llevando el camino del Señor, que nos diría, ojalá, Dios quiera, que ustedes aviven esa fe que tienen, que no se avergüencen del Evangelio, que hagan la tarea que tienen que hacer, así como yo la he hecho, decía Pablo, ¿no? Estoy preso por ello, me han perseguido por ello, pues ojalá que ustedes no se avergonzaran por el Evangelio. Ahora, no necesariamente que Timoteo se avergüence del Evangelio, sino le está animando, le dice, no te vayas a cobardar, no tengas miedo. Está diciendo, tú sabes, pues ya todo el mundo sabía porque Pablo era un ejemplo del alcance del Evangelio, no solamente en el sentido de llevarlo lejos, sino también de lo que vivía una persona que llevaba el Evangelio. ¿Cómo llevaba la vida una persona que una tarea de misionero evangelista llevaba el Evangelio? ¿Cuál era su vida? De aflicciones, de persecución, ¿no? Era una vida de intolerancia, una vida donde lo apresaban todo el tiempo, donde lo apedreaban, lo amenazaban, lo llevaban a tribunales. No era fácil, por lo tanto, Pablo dice a Timoteo, aviva el don de fe que hay. Entonces decía en el 8, ¿no? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, no niegues al Señor, ni me niegues a mí, que soy tu compañero de milicia. Participa de estas aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Trabaja en esto y si hay que afligirse, si hay que vivir, sufrir por el Evangelio, vívelo. Participa por el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Entonces le dicen, participa porque el llamamiento de esta obra es de parte de Dios. Ahora, si Dios te está pidiendo, es lo que le estoy diciendo, si esta petición es de Dios, ¿te vas a retractar? ¿Vas a acobardarte o vas a avanzar? Porque Él no te llamó porque merecieras ese llamamiento, sino porque nos confió mediante su gracia y misericordia un trabajo, una obra, de la cual espera que nosotros seamos pues fieles. Es lo que dice, yo confío que tú eres un hombre de fe. Por lo tanto, ora al Señor que avive
ese don que hay en ti para hacer la tarea que debes hacer sin vergüenza, no sin vergüenza, sino sin avergonzarte del Evangelio. Entonces eh, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías antes de los tiempos de los siglos. Espero que ahora, perdón, ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces él le da argumentos, le dice, ¿por qué debes hacer esto? ¿Por qué sufrir y padecer por el Evangelio? ¿Ah? ¿Por qué? Porque por la gracia del Señor que fue dada desde siempre se ha manifestado mediante Yeshua a fin de darnos vida. Y ese es el Evangelio. He sido constituido predicador y ministro del Evangelio. Y por eso padezco delante de los gentiles. O sea, por eso sufro esta dificultad, estos problemas, estas consecuencias de la predicación. Por lo tanto, yo padezco esto, dice en el 12, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito a fin de aquel día. Así que Pablo le dice, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, y si sufro es por causa del Evangelio, porque yo sé a quién he creído. El mensaje de la segunda carta a Timoteo es para animarnos, para que nos animemos unos a otros y nos exhortemos a continuar la tarea de los apóstoles y de los santos hombres que sufrieron las persecuciones y dificultades, y dejemos de quejarnos y tomemos cartas en este asunto. ¿Cuál asunto? El de la predicación. Que no nos avergoncemos del Evangelio y de nuestro Señor y de esta palabra bendita, sino que quien diera que hubiese hombres como Pablo y que nosotros fuésemos esos hombres, capaces de entregar mucho más que el tiempo, mucho más que una profesión, mucho más que, mejor dicho, entregar una vida por causa del Evangelio. La gran diferencia entre Pablo y nosotros quizás es que él sí entendía. Quizás él sí ha entendido qué significa el Evangelio a profundidad. Quizás nuestra falta de comprensión, o más bien nuestra dureza de corazón, equivale a la falta de comprensión. Quizás si comprendiéramos mejor tendríamos más sensibilidad. Nos importaría comunicar esto, pero hoy no hay quien hable del Evangelio. Así que él dice, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Está diciendo, yo sé que mi vida está segura en él. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe, en el amor que es en Yeshua. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Le dice, retén el mensaje que has escuchado. Sé fiel al mensaje. Sé fiel al mensaje. ¿Sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudaron en Éfeso, tú lo sabes mejor. Por último, Pablo dice, este camino es difícil, porque nos han dado la espalda. Muchos nos han dado la espalda y tú conoces de eso, Timoteo. Aunque hay unos pocos. Aquí menciona a Onesíforo, que cada vez que pudo, fue solícito, me ayudó. Así que el Señor se acuerde de él. Dos cosas que podemos hacer. Uno, esforzarnos por llevar el Evangelio. Esforzarnos por ser útiles. Ser útiles. Y si no lo hacemos, ayudar a aquellos que lo hacen. Lo peor que podemos hacer es dar la espalda. Dar la espalda a aquellos que sí se toman esta tarea en serio. ¿Cuál tarea? La de anunciar el mensaje de vida. Es
es una tarea humanitaria, es una tarea que tiene un propósito pues de ayuda, ¿no? Es una tarea que no debería ser estorbada. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces le dice en el capítulo 2, esfuérzate, esfuérzate, Timoteo, esfuérzate. Lo que has oído de mí, no lo escondas, enséñalo, encárgalo a otros que también lo puedan encomendar. Y otra vez sigo insistiendo, tenemos que ser de esos en quienes pueda ser encomendado este mensaje, para enseñar también a otros. Que tuviéramos esa capacidad de compartir el mensaje, ¿no? Comparte la Biblia. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yeshua, le dice. Sufre esto. Como un soldado que va a la guerra y sabe que su vida está en riesgo y que puede morir. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando una persona va a la guerra, pues mejor que ni tenga esposa. Mejor que no compre una casa. Mejor que no preserve su heredad. Porque además que no vuelva. Además que pierda su vida. Como dice en la guerra, en los pasajes de la escritura, cuando decía, si alguien va a ir a la guerra y acaba de casarse, primero vaya, estése con su mujer. No vaya a la guerra sin primero, si está estrenando casa, pues estrénela. Porque después se va a acabar esa oportunidad seguramente. Así que lo que está diciendo es, si eres realmente un militante en las filas del Evangelio, como ministro del Señor, pues debes saber que la vida de esta vida, de la que tienes, tiene que ser para agradar a aquel que te llamó como soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, esfuérzate por ser un buen soldado, un buen atleta, un buen trabajador, porque si no hay mérito en esto, si no, tampoco habrá honra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Pablo le está diciendo, esfuérzate, porque sin esfuerzo no hay honra. Sin sufrimiento no hay ganancia, ¿no? Como dice la frase en inglés, no pain, no gain. El que no sufre tampoco gana. El que no hace su tarea, pues tampoco va a tener honra en eso. Si eres un soldado, un buen siervo de Yeshua, pues que se demuestre con un fruto que sea equivalente a eso. Y no porque tu palabra, tu boca diga que eres un ministro del Señor, sino que por tus frutos declaren sobre ello. Acuérdate de Yeshua, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no presa. Perdón, a la palabra de Dios no está presa. Entonces, le dice, acuérdate de lo que te he enseñado. Acuérdate del Mesías, de Yeshua, quien fue resucitado. Por él yo sufro estas penalidades y sufro como si fuese un malhechor. Pues yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no. La Pablo está diciendo, a mí me pueden detener, pero lo que yo he dicho ha trascendido los muros, ha trascendido las ciudades, ha llegado lejos, y no porque yo lo diga, sino porque Yeshua lo ha dicho. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Con qué propósito hacía Pablo lo que hacía? Porque entendía que este mensaje era para el mundo. Por eso les digo, el Evangelio, predicar el Evangelio es un trabajo humanitario. Es como que hay una guerra y es de las ONGs que llevan alimentos. Como que llegó un huracán y devastó una ciudad y eres de los que se enlista para ir a rescatar. Eres como de los que se enlista para ir a alimentar. ¿Tiene valor alguno ese? Por supuesto. Y uno de mucha honra. Pablo dice, yo soy ministro del Señor y me tienen como de malhechor. Pero lo hago por amor a los escogidos y llamados en Yeshua. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Yeshua. Con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también nos negará.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Algo para recordar. Si morimos con Él, viviremos con Él. Es decir, si perdemos esta vida por causa de Él, la hallaremos porque Él es la vida. Por eso Él decía, yo estoy tranquilo porque sé que mi depósito es seguro. Yo sé lo que viene para mí después de la muerte es confiable. Si sufrimos en Él, también reinaremos con Él. Dice, si este evangelio, esta predicación, equivale al rechazo y al sufrimiento y la estigmatización social por causa de unos cuantos que alcancen la salvación, sé que también reinaré con Yeshua. Pero también sé que si le niego, Él también me negará delante del Padre. Dice Yeshua, el que me niegue, yo también le negaré delante del Padre. Negar a Yeshua, ¿qué es negar a Yeshua? Negar a Yeshua es lo que realmente hoy el mundo hace, es darle la espalda teniéndolo como un mito, una leyenda, teniéndolo como insignificante, restándole el valor invaluable que él tiene. Y por supuesto es negarlo, de tajo. Si somos infieles, tranquilo que Él permanece fiel, pero no tranquilo de no pasa nada, sino de que eso no va a coartar a las promesas de Dios, porque Él no se niega a sí mismo. Lo que ha dicho, cumplirá. Recuérdales esto, le dice Pablo a Timoteo. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Recuérdale esto a quién. A los que les dijo, instruye, enséñale esto, encárgale a hombres que sean idóneos para enseñar también. Les dice a ellos, recuérdales, exhórtales delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Los que van a ir a compartir el Evangelio, no se pongan a pelear por bobadas. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Nos ha pasado? Nos ponemos a contender por cosas que realmente no aprovechan. ¿En qué termina eso? Una pérdida de tiempo, de pelea, de dificultad y de lo bueno que teníamos para comunicar, pues no se logró transmitir. Ya no se edificó, ya no se hizo nada, apague y vamos, hubiera sido mejor ignorar la situación, no sé, buscar otro camino. A veces queremos ganar en cualquier situación, como si hubiesen debates por doquier. Lo único que encontramos tras eso es lo que dice Proverbios. Nos hacemos tan necios como el necio y peor. Así que dice, no contiendan sobre palabras. Esto no aprovecha. Es de perdición para los oyentes. Claro, cuando uno se pone a discutir sobre un asunto insignificante, me refiero a los insignificantes, como las tradiciones humanas, como las cosas que realmente no tienen una claridad tan fácil bíblicamente, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a hablar si en Disney están los 3 dibujados. Créanme que eso son conversaciones de hoy. Que si el televisor es la caja del diablo. Que si... no sé, hay un montón de cosas por las que la gente suele discutir. Si el nombre del Señor se pronuncia Yahvé o Jehová o Yahweh. Que si se puede pronunciar Jesús. Hay un poco de conversaciones que lo único que hacen es que la persona que está viendo la uno, ¿cómo termine? Perdida, sí. Es para perdición de los oyentes. La gente queda, la verdad, decepcionada por encontrar que en ese tipo de cosas se discute. No significa que esos temas no se puedan tocar. Lo que pasa es que no deben pelearse, mucho menos delante de la gente. Deben hacerse en un ambiente diferente, de aprendizaje, de construir, de opiniones, yo qué sé. Pero a veces se hacen dentro de la congregación, en medio de una predicación, y terminan muy mal. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Diligentemente, como obreros aprobados. Es decir, que seamos personas íntegras. Esa debe ser nuestra motivación diaria. Presentarnos de Dios con integridad, sin nada de qué avergonzarnos,
que nadie pueda acusarnos ni señalarnos de nada, porque en verdad vivimos en pureza y en justicia. Evita profanas y vanas palabrerías, conducen más y más a la impiedad. Alejemos de las palabrerías. De esto hay muchos libros, hay muchas cosas que al mundo le encanta decir. Evitemos las profanas y vanas palabrerías. Evitémoslo. ¿Qué debemos hablar? La palabra de Dios. Es suficiente, es más que suficiente, es todo lo que tenemos que hablar. Conducirán más y más a la impiedad el hablar palabrerías. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Vio? Un ejemplo de cómo la gente quiere argumentar una serie de conceptos, de dogmas, de doctrinas que no son bíblicas, que más bien se corresponden a lo que quieren creer, pero hacen que con eso también se extravíe el mensaje. Porque en este caso dice, ya se efectuó la resurrección, lo que significa que ya no había otra que esperar. De lo cual dicen los apóstoles, pues enseñan mentiras, porque aún esperamos por la manifestación de Dios y la resurrección. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello y el fundamento de Dios? Que conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este es un verso para aprender. El Señor nos conoce, Él sabe quiénes somos delante de Él, conoce a los que somos suyos. Pero también nos dice, apartémonos de pecado todos los que invocamos el nombre del Señor. Invocas el nombre del Señor, crees en Él, apártate del pecado. No es parte tuyo, eso no tiene nada que ver contigo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, también hay de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. ¿No? ¿Qué dice? ¿Quieres ser un instrumento de honra del Señor, como en una casa, como se utiliza un tenedor de plata? ¿Ese para qué se utiliza? ¿Para destapar baños? No. Para servir en el banquete más especial, seguramente. ¿Quieres servir realmente de una manera grata delante del Señor? Ser un instrumento de honra. ¿Cómo podemos ser instrumentos de honra? Limpiándonos constantemente, siendo íntegros. Así que dice aquí, si alguno se limpia estas cosas, ¿de qué? De la iniquidad. Ser instrumento de honra, útil, santificado para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? El desenfreno, independientemente cuál sea. Es que los jóvenes tienen un deseo por conocer cosas, por disfrutar, por vivir. Pero muchas veces ese deseo se convierte en destrucción. Es estrenar un carro y no aprender a frenarlo. Oh, disfrute su carro, ándelo bien. Ese es el punto, ándelo bien. No deje que ese carro se le pierda los frenos, ¿no? Y termine muerto. Eso es lo que le puede pasar a un joven, que pierda el control. Así que huye de las pasiones juveniles. Mencionemos algunas pasiones juveniles. ¿Cuáles pueden ser? La lujuria, las fornicaciones, las drogas, las fiestas, las malas amistades, las apuestas, las cuestiones de riesgo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas persiguen los jóvenes? Y persiguen a los jóvenes. ¿Qué más? Las cosas que generan adrenalina, ¿cierto? ¿Qué más? La rebeldía. ¿Qué más pasiones juveniles hay? Ah, la pornografía. Bueno, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas de las cuales dice Pablo, ¿eres joven aún? ¿Joven aún? ¿Joven aún? Mañana viejo serás. Pero si te vas con las pasiones juveniles, de pronto no llegue ese viejo serás. Así que deséchalas.
Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia. ¿Qué debe seguir? La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo invocas al Señor? ¿Cómo es realmente que se invoca al Señor? Con justicia, fe, amor y paz. ¿Quieres que el Señor te escuche? ¿Qué sigue? Justicia, amor, fe y paz. Justicia, fe, amor y paz. Justicia, fe, amor y paz. ¿Qué debe seguir? Justicia, ¿cuál es la justicia? La palabra de Dios, ahí está la justicia. Vive ordenadamente conforme a la ley. Justicia, la fe, sé fiel al mensaje. Sé fiel a esa misma justicia, sé fiel al mensaje del Mesías. Amor, mira a tu prójimo con amor. Sirve al Señor con amor. Paz, procura la paz con todos. Con los que de corazón limpio invocan al Señor lo hacen de esta manera. Desecha las cuestiones necias e insensatas. Todo lo que es tonto, todo lo que es insensato, deséchalo. Todo lo que no te aprovecha, todo lo que te daña, te destruye, deséchalo. Sabiendo que esto engendra contiendas. Las cosas que te generan problemas con la gente, deséchalo. No pierdas el tiempo con eso. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrir. ¿Quieres ser un siervo del Señor? Déjate de las peleas, de andar peleando con la gente, de andar teniendo conflictos, de esperar que todo el mundo te acepte lo que tú dices. O sea, siempre a veces como que queremos ganar. Tranquilo, deja de pelear. ¿Cómo ganamos? Siendo amables, sufridos, aptos para enseñar, siendo humildes. Con mansedumbre se corrijan a los que se oponen. ¿Cómo se debe corregir a una persona? Con amor. Con amor. A veces sentimos que en nuestras manos está la justicia y el juicio de Dios. Nos sentimos los instrumentos, la espada de Dios. Y ay, qué torpeza cuando pensamos así. Con mansedumbre, con humildad, con amor, con paciencia, con tolerancia se debe corregir. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice aquí, de repente no te van a escuchar, pero quizás sí. Que si se van a referir a ti, es una persona que con paciencia y amor les enseñó la verdad. Y así escapen del diablo que con su lazo cautiva a los que están a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que, ¿cómo debemos acercar al mundo al Señor? Con justicia, fe, amor, paz, con mansedumbre, con mensaje de afecto, ¿no? De esa manera nos acercamos a Dios. Quizás eso les cambie el corazón. Quizás eso les cambie el corazón. En otras palabras, el buen testimonio que nosotros le aportamos a la gente es muy importante que sea constante. Mis hermanos, les agradezco mucho por acompañarme. Estudiamos 2 capítulos. Que el Señor nos bendiga y nos veremos en la próxima enseñanza con quizás los 2 capítulos restantes de esta carta corta del libro de Timoteo. Que tengan una excelente semana y recordemos las palabras de nuestro Maestro, que Él dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Bendición y shalom.